Ahora, desde que he vencido el miedo de los demás, de mí mismo, de la noche allí debajo, en la frontera de lo inaudito. Aquí termina lo que conozco, pero más allá de la frontera mi ser presiente un origen posible. Aquí se purifica el deseo y se hace franqueza. Cada acto es preparación, cada elección un sí a lo desconocido. Las necesidades de la vida superficial me han impedido inclinarme sobre el abismo, pero me han preparado lentamente para descender al caos y organizarlo, al caos donde perfume de la blanca estrella de los bosques trae la promesa de una alianza nueva en la frontera. Dag Hammarskjöld, marcas en el camino. Muy bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado La Escena Secreta, lecturas de los itinerarios de Michel de Certeau, que estamos organizando en el área de estudios de la historicidad de 17 Instituto de Estudios Críticos. Mi nombre es Andrés Gordillo y tengo el gusto de entrevistar hoy a mi querido amigo Jorge Rizo Martínez, con quien he caminado y trabajado desde hace 5 años por lo menos. Recordábamos ahora tras bambalinas eh, en el área y en otros espacios. Ahora te presentaré, Jorge, más ampliamente, pero muy bienvenido. Dime cómo te encuentras hoy, cómo estás. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en esta serie de programas dedicados a la figura de Michel de Certeau. Y efectivamente ya en este 2025 se cumplen 5 años de nuestro afortunado encuentro académico, nuestro encuentro intelectual, por así decirlo, que ha dado muchos frutos que se han visto bajo la forma de seminarios, de cursos, de colaboraciones, programas de radio, y pues hoy es un fruto más que es esta entrevista en forma de video. Entonces te agradezco muchísimo la invitación, la confianza y el honor de tenerme aquí. Pues gracias a ti. Ahora no estamos a ciegas, que es como antes habíamos estado en radio, ¿cierto? Jorge, a ver, o sea, ¿por qué invité a ti, Jorge, eh, a, esta, a este programa en particular? Digo, más allá de la información que voy a dar un tanto más adelante, y es que con Jorge nos hemos dedicado a leer y comentar y trabajar eh, diferentes textos de diferentes maneras, y por esto me refiero a no solo los leemos y los comentamos y escribimos, digamos, y transmitimos la enseñanza historiográfica de Michel de Certeau, sino que también nos concierne y nos ha concernido mucho las maneras de hacer o las formas de hacer que el propio Certeau va exponiendo y presentando a lo largo de su trayectoria. ¿Qué significa esto? Modalidades literalmente de producción del conocimiento. Es decir, cuando nos reunimos a trazar algún programa de estudios o algún proyecto desde el punto más administrativo que tiene que ver con fechas y pagos y etcétera, hasta la articulación de las ideas, lo hacemos siempre en conjunto. No nos interesa hacerlo individualmente y siempre hay 3 o 4 personas que lo hacemos. Y subrayo esto porque creo que la dimensión práctica de las aportaciones de Michel Certeau han quedado eh, quizás relegadas o reducidas por cierto tratamiento más bien académico textual, como de muy clásico, ¿no? Acerca de su recepción. Y a mí me interesa más bien y sobre todo el punto, bueno, poético por un lado, pero también
organizacional y la dimensión institucional, que es fundamental. Jorge, con quien he podido trabajar esto mucho y ampliamente, acaba de traducir al castellano el libro del cual hablaremos hoy, que es La Fábula Mística, volumen 2. Esta es la edición en inglés que preparó la Chicago University Press en 2015. La primera edición en francés salió en 2013 y probablemente, decíamos con Jorge, la edición en castellano salga o a finales de este año o el próximo en la Universidad Iberoamericana, bajo ese sello editorial. Jorge lo tradujo al castellano y además de esa tarea que es complicada, les invito a quienes nos siguen a que lean a Michel de Certeau y vayan notando muchísimas sutilezas del lenguaje que constantemente está elaborando. O sea, es una gran tarea. Bueno, ya nos contarás tú, Jorge. Jorge, lo presento rápidamente, estudió historia en la Universidad Iberoamericana y después se fue a París en un doctorado bajo la tutela de Pierre-Antoine Fabre, que es a su vez tutelado de Michel de Certeau, y se graduó con un trabajo acerca de la experiencia sonora, la experiencia de la escucha en el siglo XVII en París. Más detalles ahora nos va a decir Jorge. Ha dado muchos seminarios, impartido desde historia, bueno, toda la investigación que estamos haciendo de Asia, también más historiografía de escucha, y bueno, ahora estamos preparando, ¿no?, el seminario acerca de Michel de Certeau también. Todo este largo preludio me interesa cerrarlo mencionando que La Fábula Mística 2 es un libro muy particular y muy curiosa su historia, en el sentido en el que, como todos los libros de Michel de Certeau, no fueron concebidos como libros, sino son una pedacería textual trabajada incansablemente por Certeau en sus ediciones y reediciones, en diferentes soportes de revistas impresas. Estamos hablando del París de 1960 y 70, 80. Aún no existía Academia Edu, ni todos los soportes digitales, ¿no? Entonces era un trabajo incesante de reescritura y republicaciones en muchísimos soportes de diferente índole. De esta pedacería nacen sus libros, y particularmente La Fábula Mística 2, que sale, como decía, en 2013. La Fábula Mística 1, de la cual ya hablamos con Jorge en una emisión de La Gallina Ciega, que le dedicamos 2 horas a hablar de ese libro, les sugiero escucharlo. Tiene una particularidad, y con esto, querido Jorge, te doy la palabra, que es abrir el libro, esta compilación que además hizo Luz Yard. Digamos, ella confeccionó este libro, ella lo organizó. Empieza con un ensayo muy lindo llamado Historicidades Místicas, en el que Certeau de algún modo se posiciona respecto a los modos en los que para él existencialmente, aunque está muy de fondo de esa manera, ¿no?, ese afecto, e intelectualmente se aproxima a la mística, y da cuenta siempre de algún modo, salvaguardando la complejidad y singularidad de estas trazas de la mística, como diferentes ciencias desde el siglo XVIII, con el romanticismo alemán y después la sociología, etcétera, se han acercado a la mística queriendo de algún modo introducirlo al campo del conocimiento, y es muy interesante cómo la mística pareciera resistirse a ser traducida precisamente. Entonces,
En ese sentido, Jorge, cuéntanos cómo te acercas tú a este libro, cómo llegas a él, qué afectos te juegan a ti y cómo fue cuando te encomendaron traducir este trabajo, pues la lectura también que hiciste tras esa mediación. Bueno, encantado de escucharte. Muchas gracias, Andrés. Es para mí difícil hablar de Michel de Certeau porque probablemente sea el autor que más me ha influido en mi vida en mi vida profesional, en mi vida como historiador. Entonces yo le tengo un afecto, un cariño del que es imposible deshacerse. Entonces yo parto siempre por enunciar esta afinidad. Y esta afinidad empezó justamente hace ya 20 años. En agosto del 2005, cuando empecé a estudiar la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, la licenciatura en Historia, el primer autor del que nos hablaron el primer día de clases, del que ya este mes de agosto se va a cumplir justamente 20 años, fue Michel de Certeau. Evidentemente, bueno, en la época yo tenía 17 años, entonces no entendí nada. Ya después de muchas relecturas y después de muchos años, me di cuenta como lo que cambia no es el autor, sino lo que cambia es uno mismo. Y así es como uno va aprendiendo y uno se va apropiando de las propuestas de los autores a lo largo del tiempo. Y a mí me sucedió justamente eso. Fue un periodo en el que yo me empapé de sus lecturas, de sus obras, justamente porque la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se dio a la tarea de traducir la obra de Michel de Certeau desde el contacto personal que tuvo el autor con el Departamento de Historia de la universidad en los años 80, que fue cuando se le invitó a Michel de Certeau a venir a México a dar un seminario sobre la fotografía de la Revolución Mexicana, y él trabajó en el archivo Casasola, en la Fototeca Nacional de Pachuca. Michel de Certeau vino a la Ciudad de México en la antigua sede de la Ibero, en la colonia Campestre, y después en la ciudad de Pachuca, donde se encuentra el archivo Casasola. Ahí trabajó estas fotografías de un seminario sobre la fotografía de la Revolución. Y bueno, este fue uno de los primeros contactos que hubo en el país con el autor francés. Quedó una huella, ¿no? Por este intercambio personal. Fue invitado por Teresa Franco en esa época. Y la universidad se dio a la tarea de traducir toda su obra. Y ahí fue donde entra en escena la figura del doctor Alfonso Mendiola, a quien se le encomendó esta tarea por su dominio del francés, por su gran conocimiento de la filosofía francesa. Y bueno, realmente se ha dicho en los últimos años, en los últimos 3-4 años, que la obra con mayúscula de Michel de Certeau no existe, sino es más bien una dispersión de textos en idioma francés que están aquí, están allá, están en revistas. Es importante recordar que Michel de Certeau no fue un autor de libros, sino fue más bien un autor de artículos que ni siquiera se entienden en el entendido actual del artículo académico. No es un artículo escrito con citas exhaustivas cuyo objetivo fuese ganar puntos para alguna institución académica como el CONACYT o su equivalente francés, que es el CNRS. No se trata de eso, sino más bien se trata de artículos ensayísticos, de artículos que tienen que ver con sus preocupaciones de la época, con sus preocupaciones de cuando era jesuita. Entonces, esta dispersión es patente en la parte francesa de su obra, en la parte original, y lo que sucedió con la Universidad Iberoamericana fue que al traducir hubo el nacimiento de una obra como tal, de una homogeneidad, de la existencia de una obra reconocible, palpable, incluso en su propia materialidad, porque todos los libros de Michel de Certeau se editan con el mismo color, con el mismo tipo de letra, con la misma tipografía, con el logotipo de la universidad, cosa que no existe en francés. Entonces, si uno acomoda los libros de Michel de Certeau en español todos juntos, uno puede concebir la obra. En francés esto no existe. Entonces, Pierre-Antoine Fabre, gran especialista, dice que el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana
parió de cierta manera la obra, inventó la obra en general de Michel de Certeau en español. Como estudiante yo fui marcado por esto y eso fue lo que me impulsó, digamos, fue un motor de reflexión para mí, tanto en mis tesis de licenciatura como de maestría, y lo más importante, pues en mi tesis de doctorado, ¿no? En la que fue la figura central, fue lo que guió, orientó mi reflexión, mi investigación, y que incluso causó cierto escozor, porque algunos franceses me hicieron la crítica de que lo citaba más de 60 veces, y que eso estaba de cierta manera incorrecto porque debía deshacerme de la figura del padre intelectual, ¿no? Ellos esperaban más independencia de mi parte y me criticaron haberlo citado tantas veces. Pero yo lo cito tantas veces porque prefiero ser honesto intelectualmente y situarme a mí mismo y demostrar que vengo de una tradición de pensamiento, de una escuela de reflexión que es esa. La escuela crítica, la escuela reflexiva, que se detona a partir de la reflexión historiográfica de Michel de Certeau. Es por eso que cuando me fue encomendada la traducción, pues yo lo acepté gustoso. Hubo algunos problemas, digamos, administrativos o burocráticos que fueron superados, pero se decidió no quitar la mano del renglón, y fue gracias al apoyo de figuras importantes que esto se logró, evidentemente empezando por el apoyo determinante de Pierre-Antoine Fabre, quien fue un contacto directo con la editorial Gallimard, quien consiguió los derechos de traducción para la Universidad Iberoamericana en colaboración con Luce Giard, que hasta la fecha es quien detenta los derechos de traducción como su heredera, y bueno, otras figuras importantes en este desarrollo burocrático fueron Geneviève Galán, profesora del Departamento de Historia de la Ibero, a quien también le agradezco, Perla Chinchilla, a quien también le agradezco, y la directora del Departamento de Historia, Laura Camila Ramírez. Sin la intervención de estas personas hubiera sido imposible llevar a bien la traducción de este libro, que acabo de terminar la traducción hace un par de meses y en el mejor de los casos saldrá a finales de este 2025 o inicios del 2026 ya en papel. Me llama la atención como ahorita mencionaste, Jorge, de esta posición tuya de ubicarte respecto a tu trabajo final o doctoral, digamos, de tu tesis de doctorado, dado que tú mencionaste que para ti un proceso, digamos, de pensamiento requeriría situarse en un lugar. Situarse en un lugar, sabemos, implica algo así como marcar las coordenadas materiales bajo las que son posibles la producción de ideas o de lo que sea, de discursos. Michel de Certeau, a lo largo de su trayectoria intelectual, no cesó de reflexionar la importancia que él notó en diferentes momentos en la historia y quizá particularmente en los siglos XVI y XVII, para entrar en materia, de la importancia de la tradición, es decir, de la herencia de la que se viene, de la que de algún modo nos ha hecho posibles, y las formas de subjetivación de esa herencia, lo cual quiere decir la manera en la que te apropias singularmente de la herencia respecto a la cual vienes, y cómo esa apropiación o esa encarnación, esa incorporación, lo que produce son efectos, digamos, de diferencia que de algún modo van constantemente situando precisamente a la tradición sin que ésta acabe por ocluir cualquier tipo de participación o intervención singular en su haber. En este sentido, me parece importante lo que acabas de
narrar, o sea, digamos, tu autografía respecto a cómo llegas a este libro, ¿no? Cuéntanos, Jorge, acerca del libro. Bueno, el libro constituye el tomo 2 de esta empresa de Michel de Certeau, que es la fábula mística. ¿Qué quiere decir Michel de Certeau con fábula mística? Bueno, fábula, Michel de Certeau toma la palabra a partir de su significado en latín. No se trata de una fábula en el sentido de el género literario que cuenta una historia con animales, ¿no? Sino más bien él se refiere a la fábula como un hacer, ¿no? Que viene del latín fari. Entonces es más bien el hacer místico, es algo que a él le interesaba desde sus años de estudiante y que en el año 1982 publica en la forma del primer tomo de la fábula, que muy probablemente, bueno, tal vez ahí existe un debate, pero a mi parecer pues es el libro más importante que él escribió en su vida. Fue su verdadero tema, su verdadera pasión, y lo que está detrás del libro es lo que está detrás del resto de su obra. Y hay interrogantes, hay posturas que se comparten en otros libros de Michel de Certeau que aparentemente no tienen nada que ver, pero ahí hay un mismo faro que ilumina las preguntas, ¿no? Como por ejemplo la toma de la palabra, que trata sobre el movimiento del 68, o cosas que en un primer plano no se ve mucha relación. Hay una pregunta ahí detrás, ¿no? Que es la pregunta por el otro, la pregunta por la inefabilidad del otro, lo inefable. Entonces, la mística está ahí como una figura histórica de lo que no es aprehensible, de lo que no se puede determinar, de lo que no se puede poner dentro de un círculo, lo que no se puede estudiar con las herramientas clásicas de la historiografía, y es de esa imposibilidad de la que nace su reflexión de la fábula mística. El tomo 1 de la fábula empieza diciendo: este libro trata de una imposibilidad. Ese estudio sobre esa imposibilidad se comparte en el tomo 2, continúa en el tomo 2, analizando figuras más específicas y llevando el tema hacia otros lares, pero digamos la maquinaria que comparten tanto el tomo 1 como el tomo 2 es eso, es el enfrentarse hacia el otro del pasado. El otro del pasado, que en el caso de los místicos es doblemente difícil, porque cualquier persona del pasado es ya difícil de entender para el historiador actual, sin importar si se trata de una persona de inicios del siglo XX, de la época de la Guerra Mundial, del siglo XIX. Ahí ya, a pesar de que haya una cercanía cronológica, hay un abismo entre lo que nosotros podemos entender sobre estas personas y hoy. Y en el caso de la mística es un doble abismo, porque ya para su época, ellos, para sus contemporáneos, eran difíciles de entender, era un fenómeno difícil de comprender. Entonces, bueno, es un doble reto que la historia quiera hablar de un fenómeno que se va de las manos, como el agua, ¿no? Que se desvanece, que no tiene forma, que se esconde. Entonces la mística, bueno, el no decir, cómo entender el no decir, o cómo estudiar el no decir. Justamente esa falta es la que le llama la atención a Michel de Certeau, obviamente por su formación psicoanalítica, pero sí esa es, digamos, la matriz, si es que puede haber una matriz, de su preocupación o de su interés por la fábula mística. Es importante decir que para poder llegar a este punto, Michel de Certeau ya había hecho un trabajo de archivo de muchísimos años anteriores, porque él empieza su trabajo de historiador por orden de sus superiores. Sus superiores le dicen que la Compañía de Jesús de la segunda mitad del siglo XX se encuentra en un interés institucional de estudiar las fuentes de sus orígenes.
y él, obedientemente, como buen jesuita, va al archivo para atender esta petición y analizar a los primeros compañeros de Ignacio, como es el caso de Pedro Fabro, uno de los jesuitas más importantes de la primera generación, y él estudia el memorial de Pedro Fabro, de Pierre Fabre, y él se empieza a meter en los archivos de estos siglos, de estos primeros siglos de la Compañía de Jesús, hasta que él topa con una figura que es Jean-Joseph Suan, uno de los místicos del siglo XVII más importantes. Y es este camino, digamos, en un inicio arbitrario, fortuito, lo que lo lleva a interesarse por el tema de los místicos. O sea, Suan es lo que le abre la puerta a ese mundo, y a partir de esta figura, de este jesuita, que es el protagonista de otro de los libros llamado La posesión de Loudun, es que él intenta entender en toda cabalidad este fenómeno, y él se interesa por otros místicos, tanto anteriores como posteriores, y es por eso que él emprende este estudio sobre la mística, dividido en 2 tomos. El segundo tomo tardó bastante en aparecer, porque la persona que ya mencioné, Luz Giard, la heredera de la obra de Michel de Certeau, había encontrado muchas dificultades en términos de coherencia, en términos de orden, para conformar la segunda parte del libro. Entonces no es sino hasta 2013 que este libro se ve publicado, muchos años después del primer tomo, que como digo salió en 1982, y es en 2013 que, bueno, por primera vez se tiene acceso a estos escritos de manera conjunta, y ya se ve en un espejo el tomo 1 como enfrente del tomo 2. Quizá para los que escuchen por esto, o sea, acerca de estos temas o estos problemas de la historia, del pensamiento, etcétera, por primera vez, valga la pena glosar un tanto, Jorge, lo que para Certeau implica o estaría en juego con lo que aquí se denomina mística. O sea, la mística, sabemos, con muchas otras palabras, pienso ahora en democracia, ¿no? O crítica, que significa como medio todo y nada. ¿Cuál es la especificidad de la mística certoliana? O sea, ¿qué es lo que a Certeau le interesa particularmente estas figuras como Surán, Lavadí y Teresa de Ávila, etcétera? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo plantea eso? Bueno, hay otros estudios sobre la mística, sobre todo que están hechos a partir de la historia de las religiones o a partir de la antropología religiosa, que son muchísimo más positivistas, por decirlo así, con un marco mucho más cuadrado y que tienen un mero interés compilatorio, y son más bien enciclopédicos, ¿no? Y ellos pretenden analizar el fenómeno místico, bueno, pues yéndose desde las religiones mistéricas órficas, dionisíacas, pasando por la India, Mesopotamia, etcétera, estas figuras que pretenden establecer, digamos, un diálogo en diversas geografías con el fenómeno místico. Para Michel de Certeau esto no es enciclopédico, esto no es así. A él a lo que le importa es explicar o intentar abordar la indecibilidad del otro, ¿no? El fenómeno de la incomprensión del otro, como ya lo he dicho, en estas figuras que se restringen al espacio europeo, tardo medieval y temprano moderno, ¿no? Michel de Certeau en ningún momento analiza el fenómeno de la India o el fenómeno del budismo o otros fenómenos de otras religiones, sino que él se centra en el fenómeno
el fenómeno de la mística relacionado al catolicismo. Esto es interesante porque la palabra mística incluso se ha aplicado ya en épocas contemporáneas a fenómenos interreligiosos o transreligiosos, cuando se habla de que hay monjes budistas que quedan petrificados incluso después de su muerte y que aunque les deja de latir el corazón no rompen la figura de flor de loto, se dice que eran personas místicas, o los yogis de la India, etc. Y es una palabra que ha sido muy utilizada e incluso muy manoseada en los últimos tiempos, cuando en el idioma español se pretende hacerla sinónimo de un carisma, por ejemplo. Ya incluso se trata de describir ciertos carismas o ciertas especificidades de personas o de grupos, ¿no? Se dice que una persona tiene una mística porque es una persona muy encantadora, o que incluso cierto partido político tiene una mística porque tiene un programa, ¿no? Eso ya está en la semántica actual. Acá no se trata de esas concepciones. Lo que a Michel de Certeau le importa es, digamos, ese fenómeno que es una experiencia de una relación directa con un fenómeno divino que es indecible, que no se puede compartir, incluso para los propios protagonistas del fenómeno, es decir, Teresa de Ávila o Lavadí o lo que acabas de decir, Siouan, tienen esta experiencia, pero tienen dificultad para ponerla en términos lingüísticos, no saben cómo describirla. Y en sus textos están constantemente luchando con eso, ¿no? Quieren expresar, quieren comunicar la experiencia que ellos tuvieron, pero se encuentran en la imposibilidad de decirlo. Entonces a Michel de Certeau esto es lo que le interesa, ¿no? ¿Por qué estas figuras dicen tener estas experiencias, dicen tener estos contactos metafísicos, sensoriales o como se le quiera denominar, con lo divino, con estas experiencias del contacto con la figura de Dios o con figuras de los santos o de la Virgen o lo que sea? Y aquí lo que está en juego es que este fenómeno místico causó muchísimo escozor a las autoridades religiosas de la época, ¿no? Porque para la Iglesia Católica era muy peligroso que estas personas tuvieran un contacto directo con lo divino sin pasar por la institución, porque la institución entonces deja de tener razón de ser, ¿no? Si estas personas se comunican con Dios directo, pues los sacerdotes y la Iglesia ya no tienen por qué existir, y es por eso que muchos acabaron en juicios inquisitoriales, muchos acabaron en procesos, y esta relación de poder entre la mística, digamos, oprimida por la Iglesia, también es otro elemento que le interesa muchísimo a Michel de Certeau, ¿no? Entonces, en estas tensiones del decir y no decir, en esta tensión de ser oprimidos, ser cancelados, ser clausurados por miedo por parte de la autoridad, son los intereses que tiene Michel de Certeau. Ahora que estabas diciendo o recuperando esta frase, Jorge, de la imposibilidad del decir, me llama la atención porque pareciera entonces que todo el universo que hoy nombraríamos lingüístico del siglo, bueno, de estos dos siglos, XVI y XVII, estaría en una limitación, lo cual implica una frontera entre la experiencia que se supone que tramita la institución eclesial, que es el, digamos, contacto divino, y cómo puede haber una limitación al respecto, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Cómo, si el contacto divino es como es en ese entonces, no está pudiendo ser traducible a una gramática, digamos, una escritura o una expresión? Lo cual en estos momentos que narrabas de estos personajes, que además estas figuras de la mística, tengo entendido que en ese momento
decir místico era peyorativo, era como decir inmigrante hoy, ¿no? O decir negro, o yo qué sé, en ese entonces. Y es interesante porque entonces lo que Certeau empieza a dar cuenta es que hay una transformación y sobre todo un alumbramiento o un nacimiento de una manera distinta respecto a la oficial, digamos, de hablar, de transmitir, de producir incluso, porque es como si el medio también, o sea, como si la propia tecnología escritural cambiara, porque pues tú lo sabes bien, estamos en los momentos donde la imprenta está, digamos, proliferando como industria en ciertas regiones, en Europa, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es entonces, ¿qué sucede en esta dificultad por nombrar o por apalabrar la experiencia de lo divino? ¿Y qué es lo que va notando Certeau en estas dificultades? Pienso, para orientar un poco mi pregunta, en la figura del oxímoron. Tortura suave, música callada, sol negro. ¿Qué tipo de situación notas tú que le interesa a Certeau en este análisis que hace? Entender el oxímoron o desenmarañar el oxímoron es lo que a él importa, porque literatura mística es un oxímoron, porque claro, la mística es por definición producto de una mentalidad oral, de una mentalidad que, como bien lo acabas de decir, está domiciliada en un tipo de sociedad, que es la sociedad medieval o tardo medieval, que pertenece a un tipo de racionalidad oral, ¿no? Para entender eso hay que regresar a los libros clásicos como el de Walter Ong y entender cuáles son las características de una sociedad de oralidad primaria, oralidad secundaria, ¿no? Ese mundo, ¿no? En el que no existe una racionalidad medios fines, en el que las palabras son las cosas, ¿no? Antes de que se separara la palabra de la cosa, ¿no? Es este mundo en donde todavía existen instituciones como la magia, ¿no? Y las palabras tienen no solo un significado conceptual, sino más bien una injerencia en la realidad, ¿no? Claro. De ahí vienen los hechizos mágicos y todo eso, el hocus pocus, etc. Todas estas palabras tienen una injerencia en la realidad. ¿Por qué? Porque las palabras son las cosas, ¿no? Sí. O sea, hoy nos queda claro, ya en la modernidad, que la palabra vaca o la sonoridad que nuestra boca hace cuando nosotros pronunciamos los fonemas de la palabra vaca o la letra V cuando se pronuncia en nuestra boca no tiene nada que ver con el animal, con el mamífero que produce leche. Sin embargo, en aquella época la palabra era la cosa. Entonces, en este mundo tardo medieval con estas características, donde no existe la racionalidad científica, no existe la racionalidad medios fines, pues esta es la sociedad que produce la mística. En el siglo XVI, XVII se empiezan a ver los primeros síntomas de la modernidad con el advenimiento de la imprenta. La racionalidad de la imprenta permite la racionalidad científica, el reordenamiento del mundo, el desencantamiento del mundo en términos de Max Weber, o la separación de los sistemas funcionalmente diferenciados en términos de sociología de Niklas Luhmann. Estas características del mundo moderno empiezan a hacer que la oralidad se desvanezca y entonces la mística se encuentra en un lugar de paso, en un lugar híbrido, que es como el canto del cisne de la oralidad, pero se le permite ponerse por escrito, ¿no? Y ahí viene el oxímoron de la literatura mística, ¿no? Algo que no es decible y que se pone por escrito, que incluso ya en épocas un poquito más tardías, como el 17, ya incluso se imprime, como la obra de Seurat. Entonces estamos hablando de un no decir que está impreso, ¿no? O sea, ese es el oxímoron y es lo que a Michel de Certeau le interesa, ¿no? Este lugar de paso
este lugar de emergencia del mundo moderno y ocaso del mundo medieval. En el segundo capítulo de este libro de la Fábula Mística 2 que nos congrega hoy, dedicado a Nicolás de Cusa, un ensayo magnífico, ¿no? Es así como muy versátil el planteamiento de ese ensayo. Hay un momento muy particular ha de ser los primeros 2 apartados, en los que Certeau menciona que una de las singularidades de esta figura de Nicolás de Cusa es que él se plantea voy a decirlo con mis palabras, desjerarquización ontológica de la palabra. ¿Qué significa esto? Que la palabra, como tú decías, deja de tener o de estar organizada, estructurada, a partir de un origen, como de un sentido originario que tendría que ser recibido en su verdad y traductible bajo todas sus formas correctas de entendimiento. De esta manera, entonces, habría palabras más importantes que otras, habría una jerarquía en las formas de hablar, y si la palabra es la cosa, entonces hay una jerarquía de la realidad. Es decir, una cosa es Dios y otra cosa es un campesino, ¿no? Así, de fácil. Entonces, es muy interesante cómo Nicolás de Cusa lo que hace a partir de las matemáticas y la geometría, que naturalmente no es la matemática ni la geometría de hoy, o sea, es otra forma de concepción de estas mismas palabras, lo que introduce es voy a decirlo así, como una serie de perspectivas geométricas. O sea, empieza algo así como el perspectivismo, respecto al cual no hay un centro que organice la lógica de un todo, sino que hay un montón de marcas o de puntos que de diferentes maneras, ellas mismas, estos puntos, pueden asírselas de algún modo en el mundo, en el lenguaje. Como dice este capítulo, que Nicolás de Cusa escribía en un latín germanizado, que era algo así como un escándalo, ¿no? ¿Por qué hago este énfasis en este personaje, que es el capítulo 2 de este libro? Porque me interesa, Jorge, que puedas continuar quizá con una serie de glosas acerca de la figura de Pascal, acerca de la práctica de la lectura, en fin, y de otras figuras que aparecen en este libro respecto a la particularidad, así como mencioné la de Cusa, que empieza a suceder en este mundo pues ya doblemente abismado, como tú mencionaste hace rato. Sí, para responder a tu pregunta, me gustaría leer un poco cuál era el plan de trabajo de Michel de Certeau, que se encuentra citado en la introducción del libro. Luz ya encontró una carta que Michel de Certeau le mandó a un colega americano, y él estaba platicando en qué estaba trabajando en ese momento, y él estaba planeando justamente este tomo 2 de la Fábula Mística. Y en esta carta él explica cuál era su esquema de pensamiento, cómo iba a dividir el libro antes de que lo acabara. Entonces Michel de Certeau, en la carta, él dice, cito: "De hecho, estoy trabajando en el tomo 2, dedicado al análisis de la ciencia experimental que constituye la mística desde el siglo XVI hasta el XVII. El tomo 1 consistió en la conformación de una nueva ciencia, su eje central, su formalidad, la enunciación, el sujeto hablante, y finalmente su diseminación, figuras del salvaje. El tomo 2 presenta el contenido mismo de esta ciencia, desde Nicolás de Cusa, siglo XV, hasta Fénelon y Pascal.
Entonces, bueno, ese digamos es el eje, ¿no? El arco argumental que se extiende cronológicamente, como bien lo acabas de decir, desde Nicolás de Cusa, que es el místico pues, más antiguo, que es analizado por Michel de Certeau, hasta Fénelon y Pascal. Podemos comenzar con Nicolás de Cusa, que es el que te interesa principalmente en tu pregunta. Bueno, Nicolás de Cusa es una figura muy importante para la filosofía, justamente porque muchos especialistas están de acuerdo en decir que Nicolás de Cusa es el primero que de manera muy temprana se empieza a plantear preguntas características o que fueron desarrolladas a posteriori por filósofos de la modernidad. Hay ecos, los especialistas saben que hay ecos muy importantes de Nicolás de Cusa en Kant, por ejemplo, y que es, digamos, el lugar de emergencia de un tipo de filosofía, de un tipo de pensamiento. Entonces, sobre todo por esta noción de la docta ignorancia, ¿no? Eso es lo que le interesa a los filósofos, ¿no? Que es todo un tópico de estudios filosóficos, pues que no abordaremos aquí porque es muy largo, muy complejo, pero hay muchos estudios sobre Nicolás de Cusa. Lo que a Michel de Certeau le importa es entender su condición, como decía, de tránsito, su condición de errancia. Incluso él analiza brevemente la biografía de Nicolás de Cusa, hablando de su itinerancia. Y él el capítulo lo inicia describiendo cómo él viajó a lo largo del sur de Alemania, que estuvo en Italia, etc. Entonces, localizar, digamos, este ámbito de frontera transalpino, ¿no? De un tipo de pensamiento germánico, como bien lo acabas de decir, pero contaminado por el pensamiento latino, ¿no? Que en ese momento, digamos, era el pensamiento civilizado, ¿no? Nicolás de Cusa se consideraba a sí mismo casi como hay un fragmento en el que él dice que el alemán, que él es un salvaje, ¿no? Germánico, ¿no? La luz viene del latín, de la península al sur de los Alpes, ¿no? Y que en Alemania pues no hay eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas curiosas son las que están presentes en la biografía de Nicolás de Cusa, ¿no? Que él nace en 1400, bueno, se cree, no hay certeza, que nace justo en 1401, 1400, y de ahí él obtiene también una cierta autoridad eclesiástica dada por el Papa, ¿no? Quien lo nombra también, le da un nombramiento como parte de la jerarquía de la Iglesia, y entonces, bueno, él desarrolla su pensamiento dentro de este marco, ¿no? Siendo parte de la institución, pero también a veces criticando, siendo parte de este lugar de frontera. Y es interesante cómo Michel de Certeau encuentra en Nicolás de Cusa también una indecibilidad. Justamente lo que a Michel de Certeau le interesa es analizar lo que significaba la mirada para Nicolás de Cusa. La mirada, digamos, premoderna, cómo funcionaba la mirada premoderna o cómo funcionaba la mirada en este mundo que tú acabas de describir, ¿no? En este mundo de la jerarquización de las palabras, del mundo, en un mundo que tenía un ordenamiento distinto al ordenamiento del mundo moderno, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Michel de Certeau, en el capítulo sobre Nicolás de Cusa, él incluso incluye esquemas, sí. Porque Nicolás de Cusa habla de unos cuadros que persiguen con la mirada a los espectadores, ¿no? Que eso ya es un clásico también, un tópico clásico en la pintura. Se ha dicho que la Mona Lisa tiene esto, se ha dicho que el Ayate de la Virgen de Guadalupe tiene esto, y se ha dicho que muchísimas pinturas tienen esta capacidad, ¿no? Que fue trabajada por los maestros del Renacimiento, desde los primitivos italianos o los primitivos flamencos como Giotto, Van Eyck,
etcétera, se ha dicho que estos grandes maestros tuvieron la posibilidad de imprimirle a la mirada de los cuadros la posibilidad de perseguir o de seguir al espectador, sin importar en qué punto te mueves, la mirada te sigue, ¿no? Entonces a Nicolás de Cusa le interesa este fenómeno, él lo describe, lo estudia en un escrito, y Michel de Certeau analiza a su vez lo que dice Nicolás de Cusa sobre estos cuadros que te persiguen con la mirada. Y él hace esquemas, ¿no? Sobre esquemas que están presentes en el libro, que son muy interesantes y que les invito a ver. Esquemas de cómo pues, hay posiciones jerárquicas, hay posiciones de formas de espejo, de reflejo, del cerca, del lejos. Todos estos juegos de la mirada, estos juegos de posiciones jerárquicas, en posiciones importantes, menos importantes, adelante, atrás, figuras del espacio, realmente se elabora toda una semiótica de la mirada. Y aquí es donde Michel de Certeau entra en contacto, donde incluso cita, ¿no?, a Louis Marin, que es otro pensador francés, su coetáneo, amigo personal, una figura muy importante que lamentablemente no es tan famosa como el resto de los pensadores de la llamada o de la dicha French Theory, pero que tiene una importancia a la par de un Foucault, de un Derrida, de un Barthes. Se le conoce menos porque también está traducido poco. Tuve también la gran responsabilidad de traducir el libro de Louis Marin del arte del retrato hace un par de años, y Michel de Certeau cita a Louis Marin en este capítulo sobre Nicolás de Cusa, porque se despliega en este capítulo, como ya lo he dicho, una semiótica de la mirada. Es un capítulo apasionante que les invito a leer con especial atención. Incluso se puede leer de manera independiente. Sí. No hay que leer todo el libro, es un ensayo maravilloso. Hay el tercer capítulo, Jorge, que a mí me llama particularmente la atención, dedicado a la figura de San Juan de la Cruz, que está titulado El poema y su prosa, no sé cómo lo pusiste tú, porque habrá que decir tan solo tangencialmente que varias de las figuras de estos místicos, además de todas sus características, suelen tener una tradición o vienen de un marranismo, lo cual implica una doble exclusión teológica respecto a su ser, que es por un lado la exclusión judía y por otro lado la exclusión cristiana, lo cual dejarían al marrano en un no lugar o en un momento de no identidad muy interesante y sugerente, que se puede pensar el marranismo, ¿no? Digo, o sea, más allá de su raigambre teológica, y es pues interesante que todo esto se coagule en estas figuras. Pero cuéntanos, Jorge, ¿cuál es la particularidad de la lectura que hizo Certeau de los textos de San Juan de la Cruz? Bueno, lo que dices es muy importante porque estas figuras del marrano, por ejemplo, son figuras que están siempre en el límite, ¿no? Entre lo permitido, lo no permitido. Está el problema ahí del criptojudaísmo, el problema de estar y no estar, ¿no? Con un pie dentro, un pie fuera, lo oculto, la vida privada, la vida pública. Entonces, son figuras que están en el límite, ¿no?, de la heterodoxia y de la ortodoxia, que siempre causaron sospecha por parte de la institución eclesial, como es el caso del místico, ¿no? Entonces son figuras que están, digamos, en una banda equivalente o en una misma órbita, están ahí gravitando una cerca de la otra. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la España del siglo XVI, que es la España que vivió Juan de la Cruz, en este contexto, ¿no?, del XVI está la figura del marrano, está la figura del místico y está la figura, por ejemplo, del alumbrado. El alumbrado, que es como se le llamaba al místico en la España de la época. El alumbrado era esta persona que se ponía, por ejemplo, a predicar, que de repente tenía una iluminación, tenía una visión divina,
y que él tomaba la decisión de empezar a predicar su camino o su versión hacia lo divino. Estas figuras causaron mucho problema porque a la iglesia no le gustaban y todos acabaron siendo enjuiciados o acabaron siguiendo procesos inquisitoriales. Incluso al propio Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, se le acusó de alumbradismo en el siglo XVI. Entonces no se sabía si lo que decía era apegado a las reglas de la iglesia y no se sabía si su conversión de su figura de militar noble hacia su figura de persona religiosa había sido sincera. Sí. Entonces a Ignacio se le acusó de alumbrado, a Teresa de Ávila también, a Juan de la Cruz también. Entonces era este mundo de las figuras del otro, marrano, místico, alumbrado, todo, que es la España del siglo XVI. Si a alguien le interesa meterse en este tema, recomiendo mucho el libro de Marcel Bataillon, ¿no? Sobre este Erasmo y España. Ahí se explica muy bien este ambiente de la España del XVI. Este es el contexto en el que emerge la figura de Juan de la Cruz y por las razones que acabo de decir, le interesa a Michel de Certeau, ¿no? Juan de la Cruz se encuentra en el corazón mismo del oxímoron del que ya hablábamos hace un momento. Este oxímoron de decir lo indecible, de decir lo que no se puede expresar. En el caso de Juan de la Cruz es todavía más radical porque él decide no ponerlo en forma de prosa, sino ponerlo en forma de poema. Y es por eso que Juan de la Cruz escribe el famosísimo Cántico Espiritual, que es el culmen de la literatura mística española, una de las obras más importantes del llamado Siglo de Oro y una de las obras más importantes de la literatura universal y de la literatura en español, que ha influido a poetas de todas las épocas, de todos los países, que tiene ecos pues en la generación del 27, del 98, aquí en México en Octavio Paz, etc. O sea, todos los que han querido hacer poesía en algún momento han tenido que recurrir a Juan de la Cruz por la sofisticación y la elevación de sus poemas. Michel de Certeau está consciente de esto y está consciente de que este corazón del movimiento místico español acabó por influir a los países cercanos. Él sabe perfectamente que las figuras de la mística francesa como Suran, etcétera, son contagiadas de una ola intelectual, de una ola mística que venía del otro lado de los Pirineos y que provenía de España. Él sabe, está consciente de la herencia de la mística francesa como resultado de la mística española. Y las figuras principales de la mística española son Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, estos grandes reformadores de la Orden del Carmen, de la Orden del Monte Carmelo, de los carmelitas, que hasta la fecha pues era una orden de observancia monástica y que empiezan a entrar en una crisis, y estas figuras, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, proponen una reforma, que es la reforma a la orden carmelita, de la que nacen posteriormente los carmelitas reformados. Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, pues ambos tienen sus obras poéticas, pero como ya lo decía, la obra más importante de Juan de la Cruz es el Cántico Espiritual, que es realmente un grupo de estrofas y de versos que por lo demás son bellísimos, pero que encierran el misterio de un alma que está herida de amor divino y que sale a buscarlo, ¿no? Entonces aquí se juega el aspecto del deseo, que esto viene de la tradición psicoanalítica que le interesaba a Michel de Certeau. Recordemos que él formaba parte del círculo freudiano de París, él era muy cercano a Jacques Lacan. Michel de Certeau decidió no dejar una escuela, él voluntariamente no quiso fundar una escuela, no quiso tener discípulos, como el caso de Lacan o como el caso de un Jean-Paul Sartre o de cualquiera de las otras grandes figuras intelectuales. Y eso también es una particularidad de la obra de Certeau, que a su vez explica el hecho de que no haya una obra como tal, ¿no? Como lo explicaba al inicio del video. Pero regresando al tema, este interés psicoanalítico
le lleva a Michel de Certeau a reflexionar sobre el deseo. Y en la poesía de Juan de la Cruz hay un deseo ardiente por el amor divino, que es el mismo caso de Teresa de Ávila, ¿no? Cuando ella desea morir porque no está en presencia de Dios. Entonces en un poema de Teresa ella dice: muero porque no muero porque quiero ya ver a Dios, en una especie también de amor cuasi erótico o de un erotismo por lo divino, que es un tema que ya hemos tratado en nuestros seminarios y en nuestras entrevistas anteriores, ¿no? Entonces son este tipo de figuras, ¿no?, que están en el límite entre lo permitido y lo prohibido, que están jugando en un malabar, en una ambivalencia entre lo que se puede y lo que no, casi rayando ya con el pecado, ¿no? Como una muy buena metáfora, pues tenemos aquí una cruz y una alebrije que asemeja a un diablo, ¿no? Están ahí en una especie de péndulo entre Dios y el diablo. Ya bien decía el historiador Emmanuel Leroy-Ladurie, gran heredero de la tradición de la historia geográfica, de la historia del clima, miembro de los anales. A él le tocó hacer un resumen sobre el libro de La posesión de Loudun de Michel de Certeau. Y Emmanuel Leroy-Ladurie tituló a su reseña como el libro más diabólico del año. Fue escrito por el padre Michel de Certeau, ¿no?, como una especie de sorna o de ironía, ¿no?, acerca de estos temas de la posesión tratados por Certeau, ¿no?, y siempre con una especie de frustración y de desesperación, ¿no?, por la manera en la que Michel de Certeau presenta su análisis historiográfico en La posesión de Loudun. Se ha dicho muchas veces que la puesta en marcha de la famosa operación historiográfica de Michel de Certeau es La posesión de Loudun. Pero yo creo que en este libro, ya lo verán cuando salga y cuando lo lean, el primer capítulo, que se llama Historicidades místicas, es una puesta en marcha mucho más efectiva, mucho más compacta y mucho más explícita de la operación historiográfica. De acuerdo. ¿Por qué? Porque Michel de Certeau todo el tiempo está introduciendo el tema y al mismo tiempo yendo a su estrato teórico. No es como esos clásicos estudios, sobre todo de la tradición latinoamericana, que exponen el marco teórico, después hablan del tema en sí mismo y se olvidan para siempre del marco teórico y no lo vuelven a mencionar. Ese es el capítulo 1 y se acabó. Ese es el defecto de todas las tesis, sobre todo latinoamericanas. En el caso de Michel de Certeau no es así. Él va y viene entre lo teórico, la mística, luego una revisión historiográfica, qué se ha dicho sobre la mística en el pasado, y luego regresa a los místicos, regresa a sus presupuestos teóricos, se critica a sí mismo, se sitúa a sí mismo y luego vuelve a los místicos. Entonces es un vaivén, como esta ranita que avanza, que da brincos en los lirios, ¿no? A veces va para adelante, a veces para atrás, luego regresa a un lugar, luego 2 para atrás, luego 3 y luego vuelve. Ese es el capítulo de Historicidades místicas. Por eso yo creo que es la puesta en marcha más explícita y es verdaderamente monumental, como en pocas páginas Michel de Certeau mueve o logra mover un aparato teórico tan poderoso como un motor inmenso, ¿no?, como esos motores que le dan movimiento a los transatlánticos, ¿no?, en tan pocas páginas, ¿no? Es verdaderamente magistral. Y para regresar a Juan de la Cruz, bueno, estas Juan de la Cruz es una figura histórica, un marcador histórico, un caso específico de lo que ya hemos mencionado y de lo que a Michel de Certeau le interesa. Él incluso lo menciona en la introducción como uno de estos figuras que a él le interesaba analizar desde un inicio, pero bueno, por cuestiones biográficas él había tenido que obedecer a sus superiores y centrarse en figuras jesuitas, como ya lo he dicho, y no es sino ya este momento que él despliega todo su gran conocimiento sobre Juan de la Cruz, porque además Michel de Certeau hablaba muy bien español. Entonces él podía leer estos textos de manera fluida, incluso con todo su conocimiento filológico. Él leía español del siglo XVI, con toda la diferencia que esto podía tener con el español contemporáneo. Y bueno, a lo largo del capítulo Michel de Certeau va citando versos de Juan de la Cruz que contienen justamente estos oxímoron, ¿no? Que tú mencionabas. Hay una frase en donde dice: en par de los levantes de la aurora, la música callada, que es casi como un haiku, ¿no? Sí. Pero
Pero la música callada es este oxímoron, ¿no? ¿Cómo es posible una música callada? Bueno, se habla de una música interior, de una música que no se escucha con los oídos del cuerpo, sino con los oídos de la imaginación. Y esto es una característica del lenguaje místico, los sentidos corporales interiores, ¿no? Entonces es algo muy que tiene muchas vetas de investigación, pero es un capítulo verdaderamente importantísimo en el libro. Entonces, místicos, marranos, alumbrados, locos, Claro. indios, mujeres, brujas, mujeres errantes, brujas, el idiota, figuras del otro, todas figuras del otro. Locura, la ciencia experimental, Jorge. Michel de Certeau dedica aquí un capítulo, como en el primer volumen, a propósito de esta formulación. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, aquí es la figura consentida de Michel de Certeau, que se trata de el jesuita Jean-Joseph Suard, que incluso fue considerado como su alter ego, porque él en este trabajo de archivo que ya hemos dicho, él revisa las fuentes y hay un momento en el que se empieza a preguntar sobre como un historiador bastante lúcido, no se trata solamente de ir al archivo y de leer las fuentes, sino de que estas fuentes te pongan en crisis, ¿no? Tu forma de pensar. Eso fue lo que le pasó a Michel de Certeau, y él dijo, ¿por qué estas personas del pasado son tan incognoscibles o tan lejanas? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo entender este discurso? ¿Por qué es tan ajeno a lo que nosotros entendemos en el siglo XX, ¿no? Entonces, desde esta gran lucidez, que es una gran conciencia histórica y que paradójica y lamentablemente muy pocos historiadores tienen, porque la mayoría de los historiadores leen las fuentes tal cual, ¿no? De manera ingenua, como si le estuvieran hablando a ellos, y Michel de Certeau entiende que ellos no le están hablando a él, que son textos híbridos, como ya he dicho, que provienen del mundo oral, del pasaje a la escritura, a la imprenta, que son textos de lo otro. Entonces él dice, ¿por qué son lenguajes tan complejos, tan rebuscados, tan ajenos? ¿Cuál era ese mundo? ¿Qué era ese mundo que produjo esos discursos tan extraños y tan diferentes a nuestra prosa, a nuestra manera de entender la literatura o cualquier tipo de expresión? Y una de las figuras más radicales de esta otra edad es justamente Jean-Joseph Suard, jesuita, que por azares del destino acaba en este pueblo llamado Loudun, en donde se dio un fenómeno de posesión del convento de las monjas ursulinas, que estaba dirigido por la monja Juana de los Ángeles, Jeanne des Anges, que se ve en un cierto momento poseída, ¿no? Y esta posesión no es individual, sino que es colectiva, y esto es lo que es la particularidad de este fenómeno. Todas las monjas del convento de las Ursulinas empiezan a ver visiones, fantasmas, ruidos de cadenas, y en un momento son poseídas por el demonio y empiezan a tener alucinaciones, a hablar en otros idiomas, a tener los ojos en blanco, a echar espuma por la boca, etc. Es muy curioso porque toda esta semántica de la posesión es transsecular. Hay una larguísima duración sobre la semiótica del síntoma de la posesión, ¿no? Incluso hasta la fecha. Cuando se ve la película del exorcista o cuando se ven películas actuales, la manera en la que se describe el poseso es la misma manera que en la que se describe en el siglo XVI. Hacen lo mismo. Tal cual. Hablar en lenguas, flotar, todo eso, ¿no? Entonces es muy curioso cómo es una larga duración del fenómeno de la posesión. Esto pasa en el convento de las Ursulinas y entonces, tras muchos intentos de exorcizarlas, que son fallidos, le hablan al jesuita Suard para que él lo intente. Él va a exorcizar a las monjas,
se enfrenta con los demonios que había ahí en los cuerpos de estas posesas, y justamente esta confrontación en vivo y en directo con el demonio lo deja muy mal psicológicamente y lo deja muy herido, tanto física como psíquicamente. Logra expulsar a 2 o 3 demonios del cuerpo de la monja, pero al último no lo logra. Él falla y entonces él se retira. Al final las autoridades, el obispo del lugar decide sustituirlo, le hablan a otro jesuita y él se va, semi derrotado, y entonces entra en un periodo de afasia, en un periodo en el que era incapaz de hablar, de comunicarse con sus compañeros, y entra en un periodo de locura, o sea, se vuelve una figura del otro. Y en este periodo de silencio, que duró muchos años, más de 20 años, él estuvo recluido casi como en estado vegetativo. Eso es lo que decían sus compañeros, ¿no? Que estaba pues sentado, que no hablaba, que le costaba trabajo comer, que no se podía mover. Y no fue sino hasta muchos años después que recuperó el habla, que recuperó la posibilidad de escribir, de caminar y de comunicarse con los otros. Entonces en esta figura de locura, ¿no? de este estado alterado que le provocó combatir con el demonio, pues es que se escribe esta experiencia que es la ciencia experimental, que es lo que analiza precisamente Michel de Certeau en el tomo 2 de la fábula mística, y que no es otra cosa que ¿qué es la ciencia experimental? Pues es justamente la mística en sí misma, ¿no? Es el no decir, o esta práctica precisamente de lo que está puesto por escrito es lo indecible, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este video. Sí, verdaderamente fascinante ese caso. Ahora que decías, ya para cerrar este episodio, Jorge, me interesa esta escena que planteaste de Surán aislado, sin poder hablar, en su afasia. Volvemos una vez más a la imposibilidad del decir. Este libro, La Fábula Mística 2, cierra con un capítulo titulado La ópera del decir, glosolalias. ¿Nos cuentas de qué va para cerrar este episodio? Como bien lo acabas de decir, el leitmotiv del libro desde el inicio hasta el final es la imposibilidad del decir, y qué mejor que cerrar con un capítulo dedicado a la glosolalia, que es este fenómeno bien estudiado por la ciencia psiquiátrica desde finales del siglo XIX, en la época de Charcot y demás médicos que fueron, por cierto, maestros de Freud, ¿no? Sí. Ahí en el Hospital de la Salpêtrière en París. Ellos denominan la glosolalia desde el punto de vista médico. ¿Qué es la glosolalia? Es este balbuceo o este intento de comunicación que se queda en intento, que intenta hacer algo lingüístico, intenta comunicar una idea, pero que fracasa porque no logra articular un mensaje en un idioma conocido o en una gramática conocida. Entonces, lo que se produce en la boca necesariamente cae dentro de la esfera del ruido, o la esfera del balbuceo, o la esfera de lo que no se entiende, ¿no? Entonces, esta especie de sonidos sin sentido o sonidos que no comparten una familiaridad con una lengua conocida, sin embargo tienen una razón de ser. En el caso de lo que le interesaba a la mirada médica del 19 era fenómenos psiquiátricos. Sí. Las personas que producían glosolalias o estos balbuceos eran personas que tenían una afección, eran
veteranos de guerra que habían sufrido síndrome postraumático, eran esquizofrénicos, eran histéricos, ¿no? En la famosa histeria, ¿no? Nacida o inventada en ese siglo XIX, en esa medicalización del XIX. Ahí hay que regresar a Michel Foucault. Bueno, pues resulta que a Michel de Certeau lo que le interesa es la glosolalia premédica, sí, o la glosolalia mística. Una glosolalia que no está atravesada por lo psiquiátrico ni por lo médico, sino una glosolalia que está directamente relacionada con la mística. Los fenómenos místicos, los fenómenos de elevación espiritual o de contacto con lo divino, producen también fenómenos glosolálicos que están en la misma dimensión que la afasia. Así como la locura te puede llevar al silencio, la experiencia mística que se vive desde el silencio te puede llevar después a tener ciertas glosolalias. Esto ha sido registrado pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pienso en la figura del trance, sí, que es una figura concomitante desde pues la época de los oráculos, de la tradición órfica y de la antigua Grecia. Existen este tipo de balbuceos, ¿no? Que no se entienden cuando uno de estos personajes tiene un diálogo con los dioses, pero en el caso del cristianismo tardomedieval y temprano moderno, la glosolalia se da ya sea en el caso de la elevación espiritual, como puede ser el caso de una Teresa de Ávila o el propio Siouan, o también el caso de la posesión demoníaca, ¿no? Se sabe que las monjas ursulinas, así como podían hablar en lenguas, también balbuceaban cosas que no se podían entender. Entonces, la glosolalia está ahí en el límite, como ya habíamos dicho siempre, entre lo divino, lo diabólico, y es un fenómeno que le interesa a Michel de Certeau porque es la puesta en sonido o la enunciación vocal de un no decir. Se enuncian ciertos fonemas, pero no logran, digamos, tender, ¿no? El arco hermenéutico, no logra cumplirse ahí la comunicación del significado porque pues no se puede descifrar por el oyente. Eso es lo que le interesa a Michel de Certeau, por qué la mística produce de manera recurrente este tipo de fenómenos glosolálicos, ¿no? Y de esto se trata el último capítulo, poniendo ejemplos, ¿no? También de figuras místicas de los que se tiene registro que tuvieron este tipo de fenómeno. Para cerrar, Jorge, me interesa subrayar dos cosas. Una es preguntarte cuál sería, a tu juicio, la aportación historiográfica de este libro hoy, o sea, más allá de precisamente la herencia y la tradición de la que es parte, etcétera. Hoy, ahora siglo XXI, con otro tipo de transformaciones que, dicho sea de paso, no dejan de resonar con las de ese mundo del siglo XVI y XVII, por las figuras de lo salvaje, que ya pues de algún modo están también, las crisis del lenguaje, la mutación tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro, ¿qué? Con eso. Y la otra pregunta es si tú consideras que haciendo o rimando con este primer capítulo al que referimos de historicidades místicas, realmente podríamos pensar que la operación historiográfica o la producción del pensamiento histórico hoy es esencialmente, desde este punto de vista, lidiar con esas imposibilidades en vez de
como clamaría el discurso del amo o el discurso universitario, lo que sí se puede decir, ¿no? Porque hay unas políticas de la lengua, precisamente, que están siempre en esos dos discursos, pues orientados a más bien hacer decible constantemente, ¿no? Como en una cosa medio de tortura, incluso si lo piensas en el ensayo de Luder, que está en Historia y Psicoanálisis de este jesuita. Pero, ¿de qué pensarías de eso? Y con eso nos vamos. Yo me atrevería a decir que hay dos planos que son ejemplares o magistrales en este libro. El primero es lo que yo ya mencioné hace un momento. El primer capítulo, Historicidades Místicas, es una puesta en marcha de la operación historiográfica y es una manera ejemplar de cómo leer los documentos de manera no ingenua, de cómo entender que los documentos no son transparentes, no te hablan a ti, e incluso eso puede servir para cualquier tipo de historiador, no importa si tu tema de estudio es la Edad Media o el siglo XIX mexicano o la Revolución o la intervención francesa y Maximiliano, no importa cuál sea tu tema de estudio, siempre se tiene que leer el documento evitando la ingenuidad y evitando esa aparente transparencia. Y para salvar esa aparente transparencia y evitar esa lectura ingenua, lo que hay que hacer es recurrir a un aparato teórico lo suficientemente sofisticado que te evite caer en ese tipo de imposiciones o de anacronismos. Y ese primer capítulo, en donde pone de manifiesto la imposibilidad de acceder a los místicos y declara abiertamente una cierta imposibilidad, un cierto límite, creo que es magistral para cualquier tipo de historiador. El gesto historiográfico tiene que partir de la humildad, tiene que partir de decir que se va a reconstruir cierta época o cierto acontecimiento con un límite. Y si nosotros queremos tomar el ejemplo de alguien que fue humilde y que hizo historia con límites, es Michel de Certeau. Entonces ahí pienso que eso le sirve a cualquier historiador, sin importar cuál sea su interés. El segundo punto importante que yo diría que es ejemplar para el mundo contemporáneo es ver a este libro como una puesta en escena de esas figuras del otro y entender nuestro mundo también bajo el supuesto de que esas figuras del otro siguen existiendo. Y esto sería un anacronismo voluntario o un anacronismo positivo, porque ya sabemos que poco tienen que ver las figuras del otro actual, como podrían ser el migrante, el pobre, el que protesta, el que pertenece a una tribu urbana, este tipo de digamos, figuras molestas, ¿no?, para el sistema tardocapitalista actual. Bueno, poco tienen que ver con el místico, con el loco, con el marrano del siglo XVI. Sin embargo, continúan siendo figuras del otro. Entonces, por eso digo que es un anacronismo positivo, ¿sí? No es el mismo mundo, pero se pueden establecer comparaciones o, en términos de Gaston Bachelard, una ganancia epistemológica. Nos puede ayudar a entender mejor el mundo contemporáneo, entender estas figuras marginales, estas figuras molestas, ¿no?, que son contrarias al discurso hegemónico. Como ya lo dije, pues puede ser el migrante o la población desplazada de Palestina o cualquier figura molesta, ¿no? Pienso que esas son las dos dimensiones en las que nos puede servir este libro para hoy en día. ¿Te gustaría decir algo más? No, sencillamente agradecerte mucho por este espacio, agradecer como siempre a 17 Instituto por ser nuestro lugar social, nuestro lugar institucional para poder enunciar este tipo de cosas, para darle la bienvenida a este tipo de iniciativas y pues hacerles la gran invitación a el seminario que vamos a impartir en próximos meses
sobre la figura de Michel de Certeau a 100 años de su nacimiento, porque justamente en este 2025 se cumplen 100 años de que nació Michel de Certeau, y esto provocó una gran cantidad de reediciones, de ediciones, de conferencias, de coloquios, y nosotros vamos a dar nuestra versión de esta figura jesuita en un seminario que tratará de abarcar principalmente esta obra de Michel de Certeau, del tomo 2 de la fábula mística, pero no únicamente, sino también en general temas de actualidad de su obra y que tienen que ver con sus otros libros. Entonces los exhorto a estar atentos a las redes sociales del Instituto de Estudios Críticos para, si es de su interés, entrar a este seminario que vamos a codirigir Andrés y su servidor. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que gran paseo o itinerario por todas estas figuras que, como bien dices, están lejos y abismadas al mismo tiempo, y que, pues eso, mantienen un indecible que hay que sostener hoy y siempre, dado que no todo puede decirse. Pues muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Agradezco a Valentín Niembro Márquez, que está en la producción, a Jimena Gómez, que también está en la producción de este proyecto, y nos vemos a la próxima y último programa dedicado a unas reflexiones finales de lo que ha sido toda esta serie de lectores y lectoras del itinerario textual de Michel Certeau. Muchas gracias.